ponencia que he preparado para participar en este primer Congreso Internacional para la Educación de la Paz. Mi ponencia la he denominado Los Derechos Humanos, paradigma para construir una sociedad sustentable. Los derechos humanos los pongo como un paradigma y yo creo que esto va a ser algo que no lo vamos a poder cambiar. Para sustituir un paradigma tendríamos que realmente erradicar los derechos humanos y eso no lo podemos hacer. Los derechos humanos yo los considero como un elemento muy importante para poder construir una sociedad sustentable. Y una sociedad sustentable, a diferencia del término que tiene más tiempo que se manejaba, que es el desarrollo sustentable. Desarrollo sustentable, pues se hablaba quizá nada más de la productividad o el uso de la riqueza que generaba la sociedad. Considero que este término de sociedad sustentable como que es más integral porque nos incluimos nosotros como seres humanos. Muchos metros bajo la tierra, y esto considero que fue de un gran impacto social porque no nada más con el uso de las tecnologías ya en pleno siglo XIX, sino también generó una serie de movilizaciones, generó una gran cantidad de empleos, y esto es un impacto social que me hizo presentarlo como una parte del componente de esta parte de la sociedad sustentable. La fiebre del oro, que no nada más es la riqueza que genera, sino también la gran cantidad de empleos. Posteriormente tenemos otra etapa importante que destaco, que es el oro negro o el uso del petróleo, el uso y abuso, porque ya extraer petróleo en grandes cantidades y gas natural y pues industrializar todos sus derivados ha causado grandes problemas al medio ambiente. El impacto ambiental que ha generado el uso y el abuso de este hidrocarburo pues realmente sí es significativo y que ha preocupado a muchas organizaciones internacionales. Sin embargo, quiero destacar que pues se trató de, en un momento dado, que el petróleo viniera a sustituir también el abuso que se hacía de la extracción del carbón. El carbón realmente pues se usaba, o se sigue usando en la actualidad como un medio para generar energía y se viene sustituyendo con el petróleo o sus derivados como es la gasolina, y que ha ocasionado problemas serios en el medio ambiente. Vemos en las grandes ciudades de todo el mundo la gran contaminación que se genera con las industrias, con tanto vehículo que hay en las grandes ciudades, que pues se ha empezado a utilizar la tolerancia, la solidaridad y buscar el bien común, y al encontrar el bien común y la mejora continua de nuestros niveles de vida, pues estamos buscando el medio y el mejoramiento de nosotros. Hacemos mal uso y abusamos de la extracción del petróleo, y esto sí efectivamente fue una etapa en que generó mucha riqueza. México es un país beneficiado por el oro negro, tuvo su auge hace algunas décadas, y vemos pues algunos países que podría yo comentar los extremos, ¿no? Hay países como Australia. Vemos que las políticas públicas dictadas en este país no han permitido el crecimiento y hacer el mejor uso de esas riquezas que tienen. Pero bueno, es parte de lo que es la sociedad sustentable, manejar de la mejor manera esas políticas públicas, manejar de la mejor manera nuestras riquezas y también pues cuidar el medio ambiente. Hay otra etapa que destaco, que es el oro gris,
y realmente a veces cuando se habla del oro gris podemos confundir la diferencia de un metal precioso que es un color gris, y no estamos aquí refiriéndonos a la fuga de talentos, la fuga de cerebros, y se determinó como oro gris. Es un término acuñado por la prensa británica por ahí por los años 60, en que fue un movimiento social de gran impacto también, que generó ese término, pero además se hizo más público, la prensa lo manejó, pero no fue porque ahí hubiera nacido este movimiento. Se ha hecho anteriormente, o se hacía esa práctica en varios países, y quiero comentarles que aquí en América varios países son exportadores de profesionistas destacados o cerebros que son exportados. México es el primer lugar generador de cerebros, generador de profesionistas que reciben ofertas de empresas transnacionales con mejores condiciones laborales y con la situación de que salen de su país y ya no regresan. Es México, Colombia, Brasil, entre otros países de América que tienen esa posibilidad de estar exportando talentos, y que estos personajes ya no regresan a su país de origen, pero sí hacen envíos económicos y permiten que sus familias tengan la sustentabilidad necesaria, y vienen aportando lo que menciono en mi tema, la sociedad sustentable. Es otro elemento importante de la economía. Y nos vamos al otro componente de lo que es la sociedad sustentable. Para mí, el medio ambiente tan importante y que no hemos tenido la capacidad para entenderlo y para cuidar la casa donde vivimos todos. Todo el mundo hemos visto lo que ha afectado el abuso de las energías que se ha generado del uso del carbón y del petróleo, y que pues hemos visto en los noticieros que es lamentable ver las grandes montañas de hielo que se van desbordando y que no se van a volver a formar, y que hemos visto la diferencia en 2-3 grados en el movimiento del clima en todo el mundo. Es grave, y hay organizaciones que ya se han dedicado a eso y a hacer conciencia de que se dicten políticas públicas que cambien esas estrategias que han sido equivocadas. El gran problema del medio ambiente ha sido también los desechos orgánicos que generamos como sociedad, y que también hay organizaciones que ya recomiendan pues hacer la separación de nuestros desechos orgánicos e inorgánicos y poder procesarlos para reciclarlos y evitar esa afectación a nuestro medio ambiente. Y el otro detalle que considero sumamente importante, el descuido que hacemos en el uso racional del agua, que también para ellos paz era conducirse con respeto, conducirse alineado a lo legal. Paz para nosotros ahora es paz. En aquel entonces paz era respetar y mantenerse dentro de lo legal. Yo relaciono esto como parte del mapa curricular de las ciencias sociales ahorita. En todas las instituciones donde se imparte la licenciatura en Derecho, tiene conformado en su mapa curricular el derecho romano, y este es su origen. Entender ese término de paz a través del respeto y de mantenerse alineado en lo que es lo legal. Quiero referirme ya en América, y así integrada es una sociedad, por eso dice entre los individuos, ya como un grupo social respetamos. El respeto al derecho ajeno es la paz.
pero se va más allá social. Si interpretamos bien ese contenido, es lo mismo: la justicia social, lo legal, los valores, el respeto y la educación. Dejó grandes legados. Él afirmaba que quien se atreve a pararse frente a un grupo, quien se atreve a ser docente, quien se atreve a enseñar, está obligado a prepararse constantemente. Yo comentaba hace un momento, y me voy a referir ahorita también a las aportaciones de Paulo Freire, nuestro presidente también hace mucha referencia y admira el legado de Benito Juárez. Nuestro presidente actual hace modificaciones muy importantes para la educación desde la raíz. Hace modificación en el artículo 3 constitucional, que refiere a nada más cambiar un término, es cambiar su actitud, es involucrarse en la capacitación permanente, es entender lo que es la nueva escuela mexicana, como lo nombran ahora las políticas públicas dictadas en nuestro país. La nueva escuela mexicana incluye varios términos nuevos: la innovación, incluye actividades que no se manejaban, como es la motivación, el pensamiento crítico, no porque un alumno está refiriéndose a un término diferente a todos los demás. En un grupo de 20 alumnos, que 19 diga una cosa y uno solo diga lo diferente, pues no va a generar un problema, o nos vamos, como en la democracia o en la política, lo que diga la mayoría. La verdad no requiere de la mayoría. La verdad, con la mayoría o sin la mayoría, la verdad sigue siendo verdad. Por eso el pensamiento crítico debe ser incluido y considerado en lo que es la formación de un docente de excelencia. Trabajar con la motivación, y ahora, después de haber enfrentado más de 2 años una pandemia tan grave que ha cobrado tantos miles y miles de vidas y que ha afectado en lo social y en lo económico a todo el planeta, realmente es de suma importancia considerar en esa parte de que esos componentes que pueden lograr que un docente se convierta en docente de excelencia es atender la situación emocional y socioemocional de los alumnos. Los docentes que tienen tiempo tratando a los alumnos, de inmediato pueden darse cuenta la diferencia en el comportamiento de uno de sus alumnos, o de todos, cuando tienen un problema familiar, cuando su comportamiento es diferente, cuando su nivel de aprovechamiento cambia. Es importante atender la situación socioemocional de su grupo, para que logremos, con la intervención de los padres, con la intervención del equipo necesario, pues atender esa situación emocional que están pasando uno o todo el grupo, para lograr, nos pide lo que es la nueva escuela mexicana en nuestro país, lograr egresar niños, jóvenes, niños, niñas contentos, felices, y que sí logremos al final tener profesionistas exitosos, hombres y mujeres productivos, hombres y mujeres de bien, que logren llevar por el mejor camino nuestras naciones, y que si tenemos una educación basada en valores, logremos ir construyendo la cultura de paz, construir la paz en nuestra sociedad. Después de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, muy poco tiempo de la Segunda Guerra Mundial, retoma la Organización de las Naciones Unidas esa Declaratoria Universal y la involucra
a los casi 200 naciones que la conforman, 198 creo, y toda la estructura que tiene la ONU para trabajar sobre la declaratoria de los derechos humanos, los 30 artículos que conforman esa declaratoria universal. Pues yo creo que ahora están estampados y están difundidos. Sin embargo, esto no es nuevo, siempre como lo mencionaba en la historia de los romanos, cuando usaban el término de paz, y en la India y en otros países del mundo, siempre se ha buscado la paz a través del respeto y a través de la legalidad. Pero la ONU ahora lo atiende otros términos, y como organizaciones internacionales filiales también como la UNESCO, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fortalece este tipo de educación que buscamos ahora de excelencia. Quiero referirme un poquito al contenido de los artículos de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, los más destacados. Todo el mundo, desde nuestro nacimiento, tenemos derecho a la vida, a una vida digna, tenemos derecho a la salud, al respeto, tenemos derecho a mantenernos lejos de la esclavitud, tenemos derecho a no ser torturados, tenemos derecho a la dignidad y al trato igual, independientemente del lugar donde hayamos nacido, de nuestra situación religiosa, social, económica, y tenemos derecho a una educación, por lo menos aquí en este país, una educación de excelencia. Tenemos que trabajar mucho como docentes para lograr ese reto que tenemos de educación de excelencia. La UNESCO también se refiere muy específico a un término de la paz, y se está trabajando. Dice que la paz es una adhesión profunda del ser humano a los principios de libertad, justicia, igualdad y solidaridad entre todos los seres humanos. La paz es, pues, también una asociación armoniosa entre la humanidad y el medio ambiente. Retomo el tema de mi ponencia: derechos humanos como paradigma para una sociedad sustentable. Esa armonía que les menciono entre los elementos de una sociedad sustentable, la economía, el medio ambiente y la sociedad basada en valores para poder convivir en paz. Me lo mandas al otro teléfono, ahorita yo estoy aquí para avisarte. Y ahora quiero referirme un poquito a lo que hacemos en la Organización de las Américas para la Excelencia Educativa, de la cual soy miembro desde hace algunos años, y que pues buscamos siempre y trabajamos en todos los países que visitamos, trabajamos y tratamos de compartir lo que anhelamos, encontrar el camino para llegar a la educación de excelencia. Tenemos una misión y una visión muy definida, y la compartimos constantemente, y trabajamos para una cultura de paz donde estamos, compartimos con los compañeros con los que interactuamos y trasladamos estos conocimientos a nuestros lugares de orígenes, y de acuerdo a la cultura hay cosas que aplican y cosas que no aplican en nuestras ciudades, pero todo lo que aplica debemos de ponerlos en práctica para ese crecimiento de nuestra educación que buscamos. Quiero referirme específicamente a lo que es la visión y la misión de la ONAE. La visión es la educación sirviendo de dispositivo eficaz para el desarrollo integral de las capacidades intelectuales, verbales, auditivas y afectivas de los seres humanos,
para que estos tengan posibilitado optar por el camino de la ética y de la virtud. Y eso nosotros lo podemos traducir como la educación de excelencia. Y como misión, encauzar la educación hacia el cumplimiento de su propósito fundamental, que es dignificar, exaltar al maestro. Esta misión no es tan fácil. Aquí tiene que intervenir mucho lo que les decía de las políticas públicas. Hay países que aportan cantidades importantes, porcentajes de su Producto Interno Bruto muy alto, a diferencia de otros, y puedo hacer referencia de algunos como Finlandia, que es destacado siempre en el ranking mundial cuando se hacen evaluaciones nacionales o internacionales. Finlandia siempre en primer lugar. Bueno, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Finlandia siempre en primer lugar? Y tenemos que involucrarnos un poquito en por qué. Pues porque en Finlandia le dedican una importante inversión a la educación, y para ellos dicen que la educación es primero educación, segunda educación, tercera educación. Hace tiempo tuve oportunidad de leer a un escritor de origen argentino, Andrés Oppenheimer, que hizo un libro que lo denominó Basta de Historias, y está basado su contenido en un recorrido que hace en varios países con el propósito de hacer un trabajo de investigación en materia educativa en diferentes países, y destaca ahí Finlandia, desde que llega, cómo lo tratan, se entrevista con el ministro de Educación y se da cuenta de el por qué el ranking de Finlandia en primer lugar es el respeto que le dan al docente, el distintivo económico, tienen los mejores salarios, las mejores condiciones, son respetados y admirados en la sociedad. Y es por eso que es el ranking tan alto que tiene Finlandia. Andrés Oppenheimer en su libro hace referencia a otros países como Singapur, a diferencia de muchos países de América, y a lo mejor lo comparamos con México nada más. Él menciona que cuando llegó a Singapur, lo primero que hizo en el aeropuerto es cambiar dinero local, y cuando recibe billetes de 2 pesos del lugar, refiere que lo primero que vio en el peso es un grupo de alumnos con un libro abierto, y en el fondo el profesor, y más al fondo el edificio de una institución educativa. De inmediato se da cuenta y compara con los billetes de México o de algunos países. Trae personajes de la historia. Por eso él denomina su libro Basta de Historia, y la conclusión que hace de la visita de varios países es de que debemos de alejar un poquito y ocupar tanto tiempo en los planes y programas de hablar de historia, y enfocarnos más a la educación basada en valores, y no en que conozcan la historia, sino que se dediquen a algo que los lleve a ser hombres y mujeres productivos. Por eso, esta visión, y en nuestra organización buscamos dignificar al docente. Y repito lo que les decía, aquí en nuestro país, al hacer ese cambio en la Constitución, estamos obligados ahora no nomás a dar de nombre educación de excelencia, sino ser docentes de excelencia. Aquí les muestro algunas imágenes de actividades que hemos tenido en diferentes lugares
Esta imagen es de un evento desarrollado, creo que fue el último evento antes de la pandemia, que tuvimos la oportunidad de estar en Nueva York, y ahí mismo conformamos una comisión de integrantes de ODAE para visitar las oficinas de la ONU en Nueva York y hacer convenios y además poder conseguir información de cómo trabajan ellos estas actividades de fortalecer la educación y buscar también cultura de paz, y lo que ellos manejan también, educar para el respeto al medio ambiente. Fue muy gratificante ser miembro de esa comisión y haber logrado tener información de lo que debemos hacer para cuidar nuestro medio ambiente. Aquí estamos en una actividad también en La Habana, Cuba, trabajando sobre un proceso también de un congreso internacional de pedagogía y una actividad de educación, un congreso de educación de ODAE. Y aquí está parte de la comisión que conformamos para visitar las oficinas de la ONU en Nueva York. Y con esto culmino mi participación con una frase que la traigo presente de Paulo Freire, maestro, docente filosófico de origen brasileño, que dejó el legado y dice que la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Con esto doy continuidad a mi ponencia, les agradezco su atención, estoy a sus órdenes por si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Ahorita que sea así, no hasta que se encuentre, ¿estás de acuerdo? ¿Ya finalizó? Deja ver, ahorita que acabe. Sí, ya finalizó. ¿Alguna pregunta que tengan los participantes?